El asado ya casi estaba listo cuando oí los portazos de los autos. Bajé la flama y me limpié las manos con el trapo que colgaba de la puerta del horno. La mesa estaba puesta, servilletas de lino dobladas con esmero, vasos relucientes bajo el sol de la tarde. Hasta puse un platito con guindas en el centro, como cuando eran chiquitos y no se ponían de acuerdo en el postre. Isidora entró primero, hablando por teléfono sin levantar la vista. Ramiro la siguió con su cara de pocos amigos de siempre, y Tadeo venía atrás asintiendo con esa cortesía forzada que ponía cuando algo le incomodaba. Les sonreí y les di la bienvenida. Pregunté si tenían hambre. Antes de comer, dijo Ramiro sacando una silla. ¿Podemos sentarnos un rato? Me senté con la servilleta aún doblada en el regazo. Isidora se acomodó en el borde de la silla como si tuviera un lugar mejor a donde ir. Tadeo no se sentó. Ramiro carraspeó. Hemos estado platicando, empezó. Y... ya no te necesitamos, mamá. El cuarto se quedó en silencio. Hasta el jazz que sonaba en la radio de la cocina pareció hacer una pausa. Ya puedes descansar, agregó Isidora, casi con ternura. Has hecho suficiente. Si pasas la casa a mi nombre, yo me encargo de todo. Es más seguro así. Tadeo miró sus zapatos. De aquí en adelante nosotros nos encargamos. No dije nada. No confiaba en que mi voz no temblara. En cambio, sonreí como si no los hubiera oído bien, como si tal vez estuvieran bromeando o ensayando una escena para una obra. Pero no, hablaban en serio. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie preguntó qué quería yo. El horno pitó. El asado estaba listo. Me levanté, fui a la cocina y apagué la estufa. Mis manos temblaban lo justo para que me aferrara al mostrador hasta que pararan. Luego saqué el asado y empecé a cortarlo en silencio, como si el ritmo del cuchillo pudiera evitar que algo dentro de mí se rompiera. Después de comer, se movieron rápido. Isidora metió las sobras en contenedores sin preguntar, guardando el asado y las verduras en su bolso junto con la botella de tinto que había comprado para la comida. Ramiro checó su teléfono todo el tiempo, paseando cerca de la puerta. Tadeo me dio una sonrisa a medias antes de salir detrás de ellos, sosteniendo la puerta lo suficiente para que entrara una ráfaga de aire fresco. Nadie dijo gracias. Cuando la casa por fin se quedó en paz, me paré en el fregadero con las manos sumergidas en agua tibia, viendo cómo el jabón formaba circulitos. No estaba enojada. El enojo hubiera necesitado fuerzas, y lo único que sentía era un cansancio viejo y conocido que se instalaba detrás de las costillas. Me sequé las manos y fui al estudio. El cajón se abrió con un raspón suave, un sonido casi sorprendente en la quietud. Dentro todo estaba justo donde lo había dejado, carpetas etiquetadas con cuidado, sobres ordenados, cada cuenta y bien anotado, estados de banco de años atrás, escrituras de propiedades, el fondo para la universidad que abrí para Eulalia antes de que diera sus primeros pasos. Todo a mi nombre, intacto, sin alteraciones, sin reclamos. Me senté despacio, pasando los dedos por los bordes de las carpetas. Hubo muchos momentos a lo largo de los años en que pensé en poner sus nombres, preparar transferencias, planear para el futuro, como les gustaba llamarlo, planear para cuando ellos tomaran el control. Pero cada vez que agarraba un bolígrafo, algo dentro de mí se detenía. Una duda que nunca entendí del todo. Ahora sí la entendía. No era miedo a soltar. Era miedo a volverse invisible en el momento en que lo hacía. Cerré el cajón con delicadeza y me recosté oyendo el zumbido leve del refrigerador en la cocina. La casa se sentía diferente ahora, aún familiar, pero más suelta en los bordes, como si algo se hubiera sacado de ella, o tal vez algo se hubiera sacado de mí. Me levanté, apagué la luz del estudio y caminé por el pasillo con una certeza que se sentía nueva,
asentándose paso a paso, guiándome hacia lo que sabía que tenía que hacer después. A la mañana siguiente me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina con mi libreta. Ya no más esperar, ya no más posponer en nombre de la armonía familiar. Los números estaban ahí, los patrones se habían formado durante años. Empecé con la abogada. Hola Renata, necesito hacer unos cambios. Su voz no preguntó por qué, solo dijo, dime qué hacer. Revisamos los documentos del fideicomiso, confirmé qué se quedaba, qué se iba, y lo más importante, quién no estaría incluido. Cada firma que alguna vez habían empujado, ahora era una puerta que cerraba en silencio detrás de mí. Luego el banco. La tarjeta de crédito compartida ligada a la cuenta de Tadeo cancelada. Los pagos automáticos de colegiatura a la Universidad de Eulalia bajo el nombre de Isidora eliminados. Y Ramiro. Su nombre había terminado en la cuenta de mantenimiento de la cabaña después de un fin de semana largo, el año pasado. Eso también se fue. Llamé al administrador de propiedades y confirmé que todos los depósitos de renta se redirigieran a mi cuenta personal. Pregunté por actualizaciones de seguros, protecciones de títulos y luego seguí con mi asesor de pensión para ajustar la información de beneficiarios. Todo pasaba por mí para mí, como debió ser desde un principio, sin coraje, sin anuncio grande, solo números alineados de nuevo a las manos que los habían ganado. Esa tarde salí a dar un paseo corto, compré un pan fresco en la panadería de la esquina y volví a casa justo cuando la luz empezaba a dorarse en el porche. Para la cena hice tostadas, solo tostadas, con mantequilla en los bordes, una pizca de sal de mar y un chorrito de miel. No era mucho, pero lo comí despacio, sola. Y por primera vez en semanas saboreé cada bocado. No hubo mensajes de los hijos, ningún gracias por la comida de ayer, ninguna pregunta, ningún ruido. Lavé mi plato, lo enjuagué y lo puse con cuidado en el escurridor. Luego alcancé la carpeta de nuevo, la que tenía cada documento con mi nombre intacto, y empecé a resaltar todo lo que ellos pensaban que nunca notaría. La primera llamada llegó a las 9:14 a.m. La dejé sonar. Vi la pantalla iluminarse con el nombre de la esposa de Tadeo, luego apagarse en silencio. Un minuto después parpadeó la alerta de buzón de voz. No la escuché. A las 10:26, un mensaje de Ramiro. Se fue la luz en la cabaña. Tengo clientes este fin de semana. Sin saludo, ni siquiera un signo de interrogación, solo expectativa. A las 11:42, Isidora me mandó un correo con el asunto urgente. Interrupción en la ayuda financiera. Mencionaba un retraso en el pago, algo de fechas límite y bloqueos de inscripción. Lo leí por encima. Luego cerré la laptop. Al mediodía, caminaba por el sendero cerca del río, con el viento rozando mi cara fresco, pero no hostil. Me detuve en el puesto de frutas y elegí unas manzanas, de las rojas y jugosas, del tipo que le gustaba a mi esposo. La señora del mostrador me ofreció una bolsa, pero le dije que prefería llevarlas en las manos. Encontré un banco cerca del agua y vi a los patos sumergir la cabeza bajo la superficie. Les tiré pedacitos de manzana, rompiéndolos con cuidado con los dedos. No recordaba la última vez que me sentaba así, sin checar la hora, sin preguntarme quién necesitaba qué, sin calcular mentalmente cuánto quedaba en qué cuenta. Nadie me llamó mamá ese día, ni en pánico, ni en demanda, ni en irritación pasiva. Nadie necesitaba que yo arreglara nada. Eso debería haber sido triste, pero no lo fue. Fue silencio. No el silencio que te traga entero, el que abre espacio dentro de ti. Me quedé hasta que las nubes se movieron y el sol se filtró de nuevo. Luego me levanté, me estiré despacio y volví a casa con las manzanas ahora tibias en mis manos. En la puerta principal me detuve escuchando algo, cualquier cosa, pero la casa estaba quieta. Puse las manzanas en un tazón y me lavé las manos. Luego abrí el cajón del estudio de nuevo,
Saqué los correos impresos y registros bancarios y empecé a ponerlos en una carpeta nueva, etiquetada Recuperación. Era justo después del mediodía cuando oí el toque. Abrí la puerta y encontré a Isidora parada ahí con un café con leche como ofrenda de paz y esa sonrisa que guardaba para entrevistas y fotos navideñas. Solo fuimos honestos, dijo avanzando un poco. Eso no es un delito, ¿verdad? No la invité a pasar. No hacía falta. En cambio, alcancé la carpeta que había preparado la noche anterior. Se la extendí y la tomó sin dudar, demasiado confiada para cuestionarla. Dentro estaban los registros. Línea por línea, cuenta por cuenta. Los pagos de colegiatura, el seguro de la casa, que yo cubría las compras, que habían ido a mi tarjeta sin ruido, los retiros, las suscripciones a mi nombre, todo documentado, todo firmado, o pedido por alguien que no era yo. Más de 5 millones de pesos, sin contar intereses. La hojeteó al principio casual, luego más rápido, frunciendo el ceño cada vez más con cada página. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Pensé que debías tener una copia, dije. Yo no sabía que era tanto, murmuró. No respondí. Se fue sin terminar el café. Más tarde esa noche, Ramiro llegó sin aviso, sin tocar, solo el sonido de su auto, llegando demasiado rápido la grava, crujiendo bajo las llantas. No perdió tiempo fingiendo cortesía. «Estás arruinando todo», dijo en cuanto abrí la puerta. «Ah, sí», pregunté recargándome en el marco. Señaló hacia el driveway. «Tenía contratistas programados para la cabaña. Ahora está cerrada, las cuentas congeladas y quedamos como tontos». Dejé que su coraje pasara de largo. Ya no pegaba como antes. «No arruiné nada», dije con calma. «Solo dejé de esconder el daño». Me miró fijamente por un largo rato, luego se dio vuelta y se fue, sin disculpa, sin explicación. Solo la puerta de su auto azotándose y el motor rugiendo de nuevo. Cuando las luces traseras desaparecieron, entré y cerré la puerta con llave. Luego me senté con un bolígrafo y escribí el nombre de mi abogada en un sobre en blanco. Para el fin de la semana todo había salido. Mi abogada Soledad lo manejó todo con su precisión habitual, sin enojo, sin juicios, solo acción callada. Notificaciones formales, entregadas por correo certificado. Copias digitales, enviadas a cada dirección registrada. El arrendamiento del alquiler de Tadeo se modificó. Ahora trataría directo con el administrador a tarifa completa de mercado, con depósito de garantía vencido de inmediato. La cabaña cerrada. Códigos de acceso cambiados. Llaves inválidas. Uso suspendido indefinidamente. El fondo de colegiatura de Isidora congelado. El banco notificado de que no se harían más desembolsos hasta nombrar un nuevo fiduciario, que no sería yo. Y los préstamos, Soledad hizo que su equipo preparara documentos de revaluación, calendarios de pago, cálculos de intereses y lenguaje claro, diciendo que nunca fueron regalos. Se asumieron como favores, pero favores sin control se vuelven deudas. En 24 horas, las reacciones llegaron como avalancha. Tadeo llamó 3 veces, su voz aguda a la defensiva. Isidora mandó correo. Me acusó de humillarla públicamente. Ramiro subió una foto a las redes con el pie. Cuando tu propia madre te da la espalda. Recuerda, el dinero cambia a la gente. No respondí, no discutí, no los corregí. Simplemente apagué las notificaciones y me preparé un té. Esa noche encendí una vela en el porche y vi la luz titilar contra el cielo oscureciéndose. El aire olía limpio, fresco y quieto. Por primera vez en años, nadie necesitaba nada de mí. Desperté antes del amanecer. La casa estaba quieta, como solo los lugares viejos pueden estar, asentada, paciente, llena de ecos. Me preparé una taza de té y caminé despacio de habitación en habitación, dejando que mis ojos se posaran en cosas que no había mirado de verdad en años.
En el pasillo, las medallas de mi esposo colgaban en un marco angosto. Las bajé y limpié cada una con un trapo suave. Las usó solo una vez después de retirarse. Odiaba la atención, pero amaba el significado detrás. Me pregunté cuándo mis hijos se detuvieron por última vez frente a ellas, o si lo hicieron alguna vez. En la sala, desdoblé el edredón que mi madre cosió cuando estaba embarazada de Isidora. Había bordado florecitas silvestres en el borde cada una en un patrón diferente, como si supiera que la vida no crece en líneas rectas. Lo extendí sobre mi regazo, alisando el algodón gastado, recordando las manos de mi madre moviéndose como una brisa constante sobre la tela. Por el pasillo, abrí un cajón atestado de notas, recetas que mi esposo garabateó en pedazos de papel recordatorios que escribí para mí, cumpleaños marcados para nietos que rara vez contestaban llamadas. Ninguna página era importante ahora, pero sostuve cada una antes de soltarla. Para el mediodía había hecho 3 pilas guardar, donar, tirar. La pila de donar me sorprendió por su tamaño. Sillas que ya no necesitaba. Lámparas que habían sobrevivido 3 casas de más. Antigüedades que mis hijos llamaban trastos. Libros que nunca tocaron. Todo encontraría hogares mejores en otro lado. La pila de guardar era pequeña, el edredón, las medallas, unas fotos, mis diarios, una tacita con una astilla que la hacía sentir más mía. Por primera vez en mi vida elegí qué se quedaba, porque me traía paz, no porque alguien más lo quisiera algún día. Mientras el sol bajaba en el cielo, llevé las cajas de donación a la puerta principal, dejando espacio atrás, donde antes vivía el ruido, y un espacio diferente adelante para lo que necesitara juntar después. Estaba podando la lavanda junto al porche cuando vi el auto de Tadeo frenar frente a la casa. Se estacionó, pero no salió de inmediato. Solo se quedó ahí, manos en el volante, mirando al frente como si no estuviera seguro de ser bienvenido. No me moví. Seguí cortando ramo por ramo hasta que por fin bajó y caminó hacia mí, sin voz alta, sin culpa envuelta en amabilidades. Solo un quieto casi dudoso podemos hablar. Asentí y lo llevé al patio trasero, donde las sillas miraban al jardín. Nos sentamos sin nada entre nosotros, más que la distancia de decisiones tomadas y nunca dichas en voz alta. Se veía más viejo de lo que recordaba, desgastado, menos seguro. No vine a pelear, dijo. Solo quería preguntar, ¿por qué no nos dijiste que te estábamos lastimando? Lo miré por un largo rato antes de responder. Porque quería que el amor fuera suficiente, dije. Pero no lo fue. Parpadeó rápido ojos, empezando a brillar. No sabía, susurró. Asentí. Sé que no. No se defendió. No culpó a nadie. No pidió dinero, ni acceso, ni explicaciones. Solo se quedó con eso. Después de un rato, se levantó. Lo siento, dijo voz inestable. No dije que estaba bien. No corrí a consolarlo. Solo puse una mano sobre la suya y nos quedamos así por un momento. Luego se dio vuelta, caminó a su auto y se fue sin mirar atrás. Esa noche abrí mi diario y escribí despacio cada palabra medida. Hoy no rescaté a nadie. No cedí. No alicé los bordes. Dejé que la verdad se sentara entre nosotros y la dejé quedarse. Creo que así se ve el amor cuando por fin dejas de tratar de ganártelo. Cerré el cuaderno y lo puse junto al sobre de la última carta de Eulalia, aún sin abrir. La había guardado para el momento justo. Ese momento había llegado. La casa era más pequeña que cualquier lugar donde hubiera vivido, pero se sentía perfecta. Un dormitorio, un solario que atrapaba la luz de la mañana y un pedacito de jardín justo para tomates y albahaca. Estaba metida en una calle tranquila, a 2 pueblos de distancia, cerca del mercado de productores, pero lo suficientemente lejos para que nadie tropezara con ella por casualidad. Firmé los papeles, transferí los fondos de mi cuenta personal y pedí a la gente que quitara mi apellido del buzón.
Cuando las llaves estuvieron en mi mano, manejé sola, sin ceremonia, sin fiesta de bienvenida, solo una respiración profunda y el sonido de la grava crujiendo bajo mis llantas. Mi dirección de reenvío solo fue a 2 personas, mi abogada y Eulalia. No dejé nota para los demás. Cambié de número de teléfono, cerré el correo viejo. La casa que dejé atrás se relistó bajo un fideicomiso de herencia privado. Soledad manejó los trámites. Le dije que lo hiciera simple, limpio, sin rastro. La cabaña tardó más en cerrarse. Caminé por ella una última vez polvo en el alféizar, fotos familiares, aún en la repisa. Empaqué las fotos, dejé el polvo. En el cajón donde guardaban cerillos para la chimenea, puse un sobre, sin saludo, sin explicación, solo un papel doblado. Les di todo. Ahora me quedo con lo mío. Las cerraduras se cambiaron a la mañana siguiente. En mi nuevo hogar desempaqué despacio. El edredón de mi madre sobre la silla de lectura. Mis diarios apilados con cuidado junto a la ventana. La tacita astillada en su lugar en el estante de la cocina. Aquí no había espacio para fingir, solo para la verdad y la paz. Salí al jardín y hundí los dedos en la tierra. Se sentía fresca, viva. Plantaría en la mañana. Hoy solo quería sentarme en el solario descalza, con la ventana entreabierta, y leer la carta de Eulalia de nuevo. La había escrito con tinta azul. Me alegra que estés en un lugar que se sienta como tú de nuevo. Lo estaba. Y no iba a volver. Los días se asentaron en un ritmo que se sentía como respirar por primera vez. Despertaba temprano, abría las ventanas y salía descalza al pedacito de pasto detrás de la casa. Los tomates salían despacio al principio, bolitas verdes aferradas a tallos delgados, pero los veía crecer un poquito más cada mañana. Horneaba en las tardes más tranquilas cosas simples, pan crujiente, muffins de arándanos, un pie de vez en cuando. Todo sabía diferente cuando lo hacía solo para mí. Los miércoles voluntariaba en la clínica del pueblo. Revisaba fichas, organizaba suministros y tomaba las manos de pacientes nerviosos por puntos o resultados de exámenes. Nadie ahí me pedía dinero. Nadie demandaba nada de mí, excepto bondad que me sobraba para dar. Cada domingo, sin falta una carta de Eulalia, llegaba a mi buzón. Nunca intentaba sonar mayor de lo que era. Escribía sobre la escuela, su arte, un gato que vio en el camino a casa, un poema que encontró pegado en un casillero. Contestaba cada carta despacio, tomándome mi tiempo con las palabras. Se sentía como plática bien hecha, pensada paciente, sin expectativas. Una mañana, en el mercado, mientras comparaba manojos de hierbas frescas, una señora mayor a mi lado comentó sobre el clima. Charlamos un rato como hacen los extraños, y luego preguntó tan casual como si pidiera la hora: ¿tienes hijos? No me inmuté. No busqué la versión correcta de la historia. Solo sonreí. Sí, dije, pero ahora estoy criando a alguien nuevo. A mí misma. Se rió suave sin maldad y me deseó un buen día antes de irse hacia el puesto de panadería. Pagué mis hierbas y volví a mi auto, con el sol de la mañana calentando mis hombros, la bolsa balanceándose ligera en mi mano. No había prisa, no había culpa tirando de mí, no había peso que llevar a casa. Solo el camino adelante quieto y abierto, esperando lo que yo eligiera llenarlo después.